Así que de una vez comenzamos. Vamos a hablar ahora de infecciones del tracto urinario. Después, antes de terminar la clase, no se versa que tenemos que hablar de algo muy importante, jóvenes, para ustedes, ¿ya? Bien, fíjense, este es el árbol urinario. Comenzamos por los riñones. Aquí está la cápsula suprarrenal, los riñones, la pelvis, el ureter, aquí está la vejiga, aquí está la uretra, el pene, los testículos y, lógicamente, la próstata, ¿no es cierto? Entonces, todos estos órganos sufren una infección y principalmente la vía por la cual se contamina toda la vía urinaria generalmente es la vía hemática y la vía ascendente. También hay la vía por continuidad y la vía por vía linfática, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la infección urinaria? Es una invasión microbiana del aparato urinario y nosotros sabemos que las infecciones hospitalarias son las más frecuentes, ¿verdad? Es la segunda infección detectada en el ámbito extrahospitalario, 10 a 50 veces más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque la uretra en la mujer. Hola, buenas noches. Mañana se internó el paciente. Ya, esta mañana la cirugía confirmada para la RTU de próstata, ¿cierto? RTU. ¿Ya? Ya. Avísenle al doctor Brian Ali, por favor. Ya. Ya, muchas gracias. A la disculpar por de lo que tenía que comentar. Ya. Entonces, el 50% se deben a gramos negativos, luego tenemos las infecciones complicadas y las no complicadas. Aquí están. ¿Cuáles son los gérmenes que principalmente atacan la vía urinaria? Bacterias, hongos y protozoos. La vía de contaminación, como les decía, la ascendente, la vía hematógena, pero también por continuidad y la vía linfática. Como digo, ¿se acuerdan que en el cáncer de testículo, todos los tumores envían sus metástasis por vía linfática, menos el coriocarcinoma, que es el más maldito del todito. Es el único que envía metástasis por vía hemática. Entonces, tenemos las contaminaciones por diferentes vías, ¿no? En este caso hablando del cáncer. Ya. Existe una disarmonía funcional de la vejiga. Existen lesiones inflamatorias de la mucosa y el reflujo. Son causas que predisponen a la infección urinaria. Al hablar de lesiones inflamatorias de la mucosa, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de la cistitis, de los cuadros de tuberculosis urinaria, en fin? Todo cuadro de cistitis significa inflamación tanto de la mucosa y de las submucosas de la vía urinaria. Fíjense, la Escherichia coli es la causa, comprende más del 90% de las infecciones extrahospitalarias, o sea, son causa de infecciones urinarias, principalmente en la mujer. 50% corresponde a las intrahospitalarias y modifican su flora por exposición ambiental de otros organismos, la Serratia y la Pseudomonas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una infección urinaria, comenzar por la Escherichia coli, pero de acuerdo a ciertas circunstancias puede comprometerse ya. Cuando hablamos de Serratia y Pseudomonas, estamos hablando ya de infecciones intrahospitalarias. Este bicho principalmente no habita por acá. Este bicho habita en los hospitales, en las clínicas. Son, lógicamente, para su tratamiento también es complicado tratar. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Luego tenemos el estafilococo saprofítico. Causa infecciones urinarias sintomáticas en un 15% de las mujeres jóvenes con actividad sexual. Entonces comprende una infección que es no complicada. El Proteus frecuentemente
Algo que quiero esclarecer. Nada en medicina es absoluto. Nada. Nada es 2 más 2, 4. Todo depende de ciertos resultados, ¿no? Todos nos valemos de las estadísticas. Entonces, el proteus más frecuente en niños entre 1 y 12 años como causa de infección en paciente crónico. El proteus y la Klebsiella, fíjense, son productores de ureasa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Inducen a la producción de litiasis infecciosa. ¿Qué quiere decir este acá? Este pedacito. Cuando hablemos del siguiente tema de cálculo, vamos a hablar del cálculo coraliforme, o hasta de venada. Entonces, para que se desarrolle el cálculo coraliforme, necesariamente tiene que haber una orina infecciosa. Se alcaliniza la orina, produce infección, y en esa infección tiene que estar presente Proteus, Klebsiella, Pseudomonas providensis. ¿Por qué? Porque la característica de estas bacterias hace que se desdoble la urea, lo desdoblan en ureasa. Estamos hablando de la ureasa. Y esa ureasa es la que se deposita en la vía excretora del riñón, formando un cálculo coraliforme. Llegan a llenar plásticamente toda la vía excretora del riñón. Esto se lo voy a mostrar en imágenes y van a ver ustedes cómo es un cálculo coraliforme, ¿no? El Streptococcus fecalis. El Streptococcus fecalis, al hablar de fecalis, ¿dónde está? ¿Dónde habita? En el intestino, ¿cierto? Entonces, al hablar de Streptococcus fecalis, en varones, estamos hablando de algo que todos los hombres deben tener cuidado, debemos tener cuidado. Pues no les voy a decir que son por las relaciones sexuales anales, entonces viene este bichito para acá. Y esto entra por la uretra, asciende por la uretra, llega a la próstata y ocasiona una prostatitis de 2000 diablos. Y es, Dios nos acuda, la sintomatología es aparatosa. ¿Por qué? Por las relaciones sexuales o relaciones homosexuales. ¿Entienden? Entonces, como recomendación al sexo masculino, yo no le voy a decir, desgraciado, maldito pecador, ¿por qué estás haciendo por otro lado? Entonces, la única recomendación es que protéjanse. Yo no les voy a decir cómo tienen que ser sus relaciones, porque es parte de la intimidad propia de cada pareja. Pero si quieren, en fin, utilizar otros caminos, protéjanse. Y como ustedes ya son estudiantes, ya van a salir, ya van a entrar internados el próximo año, ya van a egresar de la facultad, ya la gente, sus amigos les preguntan, oye, ¿cómo se tapan? Entonces piden orientación. Entonces ustedes saben que lo mejor que pueden orientar es decir, protegete en las relaciones sexuales. La protección es muy importante, ¿ya? Por vía hematógena. El 5% de las infecciones del tracto urinario. Tenemos el estafilococo aureus, que causa las infecciones renales. ¿Se acuerdan ustedes? Antes las mamás, por ejemplo, decían cuando teníamos cuadros de amigdalitis, ¿cierto? O cuando nos salían cuchichis en la piel, abscesos, ¿no es cierto? Entonces, este es el estafilococcus aureus. Entonces decían las mamás, anda, cura urgente a tu hijo, cuidado que se complique con los riñones. O sea, la gente del vulgo, la gente vulgar, como éramos todos nosotros cuando estudiábamos medicina, entonces sabían, pero no sabían la esencia de lo que es la medicina, ¿no es cierto? Entonces, el estafilococo aureus que viene de los abscesos, de la piodermitis, de una amigdalitis, de una estafilococia, prácticamente nos ocasiona abscesos renales
inclusive llevándonos a una endocarditis, ¿verdad? Entonces, ya la Pseudomonas salmonella ustedes lo conocen. El riñón es un órgano extrapulmonar más afectado en la tuberculosis. Quiere decir que la tuberculosis, ¿dónde ataca? A ver, nómbrame. Primero, ataca los pulmones. Luego, ¿hay tuberculosis de hueso? Sí. ¿Hay en la cavidad peritoneal? Hay. En la vía urinaria también hay. Y en la vía urinaria prácticamente abarca desde arriba hasta abajo. Ya cuando hablemos de tuberculosis vamos a hablar más minuciosamente de ella, ¿cierto? Aquí está. Las lesiones presentan en el parénquima renal, hay tuberculosis. En el ureter hay. En la vejiga hay. En la próstata hay. En la vesícula seminal hay. Y en el epidídimo hay tuberculosis. O sea, prácticamente está comprometida toda la vía urinaria, ¿no? Entonces, las alteraciones en la estructura del riñón, ¿qué quiere decir alteraciones en la estructura? Cuando hay alguna anomalía congénita que evita que la orina transite en forma normal, o sea, quiere decir que haya una retención urinaria, favorece todo este cuadro infeccioso, ¿cierto? Luego las infecciones fúngicas por cándida, o sea, los hongos, ¿cuándo se presentan? Cuando yo dejo un doble J, yo sé que ese doble J debo retirarlo máximo 1 mes o 2 meses, no más. Pero a veces la gente se olvida y se va y no vuelve más. Y vuelve ya cuando ha desarrollado cálculos alrededor del doble J, porque el doble J es un cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño favorece la formación de cálculos, sí. ¿Por qué? Porque la orina tiene sedimento y ese sedimento se adhiere al cuerpo extraño y forma cálculos, ¿verdad? Entonces, es frecuente los hongos en quienes, en los diabéticos o en pacientes que hacen tratamiento con antibióticos de amplio espectro, principalmente tratamientos continuos en esas infecciones recurrentes, que utilizan antibióticos de amplio espectro, donde predomina la cándida, y también ustedes saben que existe cándida a nivel respiratorio y también a nivel digestivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los antibióticos matan, destruyen la velocidad porial, o sea, ya que en el intestino tenemos como unos cabellitos, ¿no es verdad?, que favorecen la absorción. Entonces, los antibióticos hacen que vaya desapareciendo y luego, como consecuencia de esa desaparición de las velocidades poriales, vienen los desempeños diarreicos y una serie de sintomatología de tipo digestivo, ¿ya? Entonces, la clasificación de las infecciones. Tenemos infecciones urinarias bajas e infecciones altas. Las bajas corresponden a la cistitis, o sea, a la vejiga, a la uretritis y a la prostatitis. Baja. Y las superiores altas ya corresponden a los riñones, la pielonefritis aguda, la nefritis bacteriana, los abscesos intrarrenales o los abscesos perinefríticos, ¿no? Entonces, altas y bajas. Las altas, todo lo que se presenta en el riñón, y las bajas de la vejiga para abajo, ¿cierto? Existen, con la clasificación, vemos también que existen infecciones no complicadas y las infecciones urinarias complicadas. ¿Cuáles son las no complicadas? Quiere decir cuando hay un mínimo riesgo de invasión tisular con una respuesta al tratamiento en 3 días. ¿Qué quiere decir? En ustedes, que son jovencitas, que aparecieron infección urinaria, toda infección comienza por abajo. Y en las mujeres, generalmente viene una secundaria, una secreción vaginal, generalmente, o algún malaria que nos hablaría de los malos hábitos de limpiarse cuando van a defecar, ¿cierto? Entonces, cuando aparecen esas infecciones urinarias bajas, quiere decir que no han subido a los riñones. Entonces, con un simple antibiótico, una tabletita de levofloxacina, en fin, prácticamente nosotros dominamos el cuadro infeccioso porque no es complicada la infección. O existe el tratamiento de 3 días, denle ciprofloxacina de 500 durante 3 días, en ustedes es suficiente para dominar el cuadro infeccioso. Pero
les reitero nuevamente, ustedes pueden tener una infección urinaria una vez por año, tienen derecho. Pero si tienen infecciones urinarias 3 o 4 veces en el año, eso no es. Hay algo que está ocurriendo en ustedes y que estoy obligado como urólogo a investigar las causas. ¿Por qué? Porque eso ya puede derivar en una infección urinaria ascendente y si llega al riñón ya estamos hablando de infecciones urinarias mucho más graves, la pielonefritis. Y si la pielonefritis aguda se convierte en una pielonefritis crónica, ya estamos hablando de una complicación seria y severa para cualquier paciente. Entonces, tenemos la etiopatogenia. Normalmente el aparato urinario es estéril. ¿Por qué es estéril en ustedes? Un factor. Existe la micción efectiva. Micción efectiva quiere decir que no queda una sola gota de orina cuando ustedes van a orinar. Toda orina que se detiene y que se queda en el camino cambia de pH, altera su pH y esa alteración del pH, esa alcalinización del pH conlleva una infección urinaria. Por ahí comienza. Como ustedes son jóvenes, no queda nada en orina, no hay para qué. Pero también tienen su mecanismo de defensa, la glucosa, de ustedes. Luego tenemos la densidad de la orina, la proteína de tan fósforo, vamos a hablar ahorita nuevamente, ustedes ya saben cómo es, funciona como una vaselina, más o menos. Imaginémonos que dentro de la orina, cualquier infección que quiera presentarse, viene la proteína de tan fósforo y la abraza la bacteria, la absorbe y la destruye. Es un mecanismo natural que tienen. Yo ya no soy joven, tienen ustedes, los jóvenes, más que los viejos, ¿no? Entonces, también las infecciones dependen de la virulencia del germen, los mecanismos de defensa del huésped y las alteraciones anatomoestructurales. La virulencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de germen nos está atacando? Por ejemplo, no va a ser lo mismo una infección por Escherichia coli que por una pseudomonas, un brote. Los mecanismos de defensa del huésped. En ustedes la defensa está puesta. Tienen 1 millón de soldados que los van a defender. En cambio, en un paciente diabético, los mecanismos de defensa están alterados. En un paciente con cáncer que está haciendo alguna quimioterapia, está comprometida la defensa orgánica y va a ser susceptible de presentar infección urinaria. En un paciente con SIDA, ¿cierto? Entonces, todo lo que compromete el sistema inmunológico, a todo lo predispone a una infección urinaria. Y las alteraciones anatomoestructurales, a esto es lo que se refiere cualquier anomalía congénita, una estenosis pielonefritis, se detiene la orina, infección. Un divertículo, se detiene la orina, infección. Un ureterocele, ya saben lo que es un ureterocele. Se detiene la orina, infección urinaria. Toda una estenosis de uretra, se detiene la orina, infección. Para que vean que estoy siendo repetitivo, recordándoles todo el tiempo de que toda orina detenida nos lleva a una infección urinaria. Aquí hablamos de la virulencia del germen. Quiere decir la capacidad de adherirse al ureterio, las bacterias electronegativas, al igual que las enterobacterias que son uropatogénicas. El sistema de adhesión o fimbrias deben estar presentes para la unión de la bacteria al ureterio. O sea, las fimbrias son como unos pelitos, ¿no es cierto?, que se adhieren a la mucosa. Y las bacterias presentan, y eso le facilita la adherencia a la vía urinaria. La virulencia no se relaciona con la resistencia a los antibióticos, ¿no? El grupo serotipo 0 de Escherichia coli es especialmente uropatógeno. Alguien me va a investigar cuántos grupos o serotipos de Escherichia coli más o menos existen. ¿Alguien sabe? Son
Son varios, varios, pero más o menos una cantidad. Ustedes les dejo para que ustedes investiguen, y el próximo martes les voy a decir, vamos a hablar también de los rayos X que me acordé recién, ¿cierto? Y esto, ¿por qué? Porque si se los digo, vendrá por acá y va a salir por acá. Los mecanismos de defensa del huésped frente a la infección: ausencia de hierro y glucosa en la orina. ¿Qué quiere decir? Si hay glucosa en la orina, favorece por la fermentación de la misma glucosa, favorece la infección urinaria. El pH y la osmolalidad baja. Presencia de proteínas de pan-fosfat y otras glicoproteínas como protectoras de los endotelios, protejan los endotelios. Y factores anatomofisiológicos: adecuado vaciado vesical y secreción local de inmunoglobulina. Dice adecuado vaciado vesical, o sea, hablamos nuevamente de la micción efectiva, que tanto le repito, micción efectiva, que no tiene que quedar nada de orina en el tracto urinario. Las alteraciones anatomoestructurales, aquí vamos a ver. Obstrucción urinaria. Si hay una obstrucción urinaria, se habla de reflujo vesicoureteral. Si la orina vuelve hacia el riñón, no hay presión en la pelvis renal. Entra la orina a la pelvis. Como no hay presión, se crea una presión intrapiélica, porque el retorno de la orina comienza a comprimir el parénquima renal, destruye el parénquima y termina en insuficiencia renal. Se compromete a los dos riñones. Se compromete a un solo riñón, termina en lo que se llama la uropío-nefrosis, ¿verdad? También predispone la infección el embarazo, la diabetes, la hiperglicemia, la hipercalciuria, procesos caquetizantes, estados de inmunodepresión. Todos estos cuadros predisponen a infecciones urinarias. Tratamiento. Esto no les voy a preguntar el tratamiento. ¿Por qué? Porque los tratamientos van variando periódicamente. Hay nuevos antibióticos que van apareciendo. Por ejemplo, yo jamás trataría una infección urinaria con Bactrim, ¿no es cierto? El cotrimoxazol, el cotrimoxazol simple y el fuerte. El simple viene de 300 y el otro viene de 600 miligramos. Yo jamás entraría a tratar mi infección con eso. Entonces, para que vean, todo va cambiando. Luego apareció la fluoxacina, luego la ciprofloxacina, que ustedes la conocen, luego apareció la ofloxacina. Entonces, y así van apareciendo más medicamentos. Hoy día ya tenemos la cefixima, estamos con un tratamiento de cefixima de 400 miligramos. La levofloxacina también se utilizó un buen tiempo, pero dio una serie de problemas con los pacientes. No se puede encontrar. Al comienzo se ve que era muy efectivo para las infecciones del tracto urinario, perfecto, pero a la larga se vio las consecuencias negativas para utilizar la levofloxacina. Entonces, utilizamos alguna vez con cierto recelo, pero más utilizamos la cefixima hoy en día, ¿ya? Entonces, la recidiva, una infección reaparece antes de las 2 semanas. Entonces, si aparece una infección tratada, yo le trato a esta señorita o esta señora, viene con una infección urinaria, le hago tratamiento, termino el tratamiento y aparece otra vez con infección urinaria, quiere decir que la causa no la tengo. Tengo que buscar la causa por la cual esta señora presenta infección urinaria. Lógicamente, primero tengo que investigar laboratorialmente. Pediré primero orina y un cultivo de orina. Los cultivos son muy importantes para dar un tratamiento puntual, porque el antibiograma me dice use tal antibiótico para matar esta bacteria. Utilizo. Desaparece la infección, al tiempo otra vez aparece. Yo ya ahí así que sospecho de que hay algún problema, o hay un cuerpo extraño, o existe algún proceso obstructivo de la vía urinaria que está causando esa infección. ¿Cierto? Vamos a hablar de la cistitis aguda. Fíjense, la cistitis
Gastritis aguda es causada por Escherichia coli, enterococo sapofítico y los enterococos. Es una infección de la vejiga. La mucosa vesical se encuentra hiperémica y una infección de neutrófilos. En la mucosa es sustituida por recubrimiento fiable y hemorrágico. Fíjense, la capa muscular no suele afectarse. Al hablar de cistitis, tenemos la mucosa y la submucosa, y eso es lo que se afecta. Eso presenta una zona hiperémica, mientras una zona está infectada, irritada, otra zona está normal. Pero a medida que va comprometiendo, la vejiga se edematiza, se hipertrofia, no la vejiga, la mucosa se hipertrofia y puede sangrar, sí. ¿Por qué? Porque como esta patología es muy frecuente en el sexo femenino, algunas mujeres presentan inclusive hematuria o cistitis, quieren orinar con sangre. Cistitis significa que orinan a los 10 minutos, otra vez quieren orinar. Termina de ver y otra vez, entonces es un proceso inflamatorio importante para la cistitis. ¿Se puede presentar hematuria? Sí, pero también es muy fácil de tratar, porque es infección urinaria baja. Hoy en día nosotros tenemos la fosfomicina. La fosfomicina es una sola toma diaria, un comprimido, un polvito, diluimos en el tratamiento y adiós. ¿Ya? Pero tiene su cortito también, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Disuria, colagiuria, micción urgente, dolor suprapúbico, algunos pacientes pueden manifestar tenesmo. La hematuria es frecuente y puede o no puede manifestar fiebre del paciente. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Primeramente, va a haber una leucocitosis leve, pero en el examen de orina va a haber piuria y bacteriuria. Puede haber hematuria micromacroscópica. El urocultivo es muy importante porque nos va a mostrar la causa de la infección. La función renal, la urea creatinina es normal y la valoración radiológica, generalmente cuando es una infección urinaria baja, prácticamente no nos da mucha luz. Una ecografía nos muestra el riñón normal, una radiografía normal, pero el problema está abajo. Por eso la cistitis, todo lo de arriba está normal, pero abajo es el problema. Por eso la mucosa está irritada, está edematizada y está sangrada. Entonces se hace un antibiograma. Ahora, la cistoscopía es un estudio que sí me va a ayudar al diagnóstico objetivo. ¿Por qué? Porque yo introduzco el cistoscopio y voy a ver las zonas hiperémicas y edematizadas de la mucosa vesical. Tratamiento. Son las proquinolonas, la norfloxacina, la ciprofloxacina, que está por 3 días. Con 3 días es suficiente. ¿Por qué? Porque es una infección que no es complicada. Ahora, las infecciones complicadas ya es otra cosa que vamos a hablar posteriormente. La cistitis crónica. Esa cistitis aguda, otra vez viene con infección. Y si viene con infección, una vez infección, otra vez infección, y se va repitiendo, quiere decir que esa cistitis aguda se está cronificando. ¿Y qué va a haber? Ya va a haber infecciones vesicales persistentes, más de 3 infecciones en un año, que no debe haber, y la mucosa vesical se torna más edematosa y hiperémica y suele ulcerarse. Fíjense, puede haber presencia de cálculo y la mucosa cambia su forma, cambia su aspecto. Diagnóstico. La función renal normal. En el examen de orina vamos a ver infección, el cultivo va a ser positivo y los estudios radiológicos va a ser normal. Una urografía va a ser normal porque el problema está a nivel de la vejiga, ¿cierto? El tratamiento se utiliza ciprofloxacina, norfloxacina ya más o menos por unos 7 a 10 días. Aquí está la prostatitis aguda. La prostatitis es la inflamación y infección de la glándula prostática que se desarrolla rápidamente. Puede ocurrir con una infección o se relaciona con una infección del testículo, puede relacionarse, ¿cierto? Pero es secundaria especialmente si fue provocada por una enfermedad de transmisión sexual, en este caso la gonorrea. La uretritis gonocócica es prácticamente cuando tenemos un paciente con uretritis gonocócica. Lo primero que yo le pregunto, ¿cuánto tiempo estás con esa secreción por el pene? Doctor, estoy 10 días y me arde.
ya me preocupé. Es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente con uretritis gonocócica generalmente la gonorrea aparece al segundo o tercer día de haber tenido la relación sexual donde adquirió la gonorrea. ¿Y por qué el hombre va rapidito a la consulta médica? Porque le arde, le duele para orinar, una tisura importante. Y el doctor, voy a orinar y es como que estuviese orinando plomo derretido, estoy orinando fuego, doctor. Entonces, eso lo lleva, lo obliga a ir a la consulta médica. Si uno hace un buen tratamiento, entonces, por eso se llama uretritis, porque el problema está en la uretra. Y si uno hace un buen tratamiento, prácticamente supera el cuadro. Pero si deja que esa uretritis permanezca varios días y comienzan a tomar burreras y no le va a hacer nada, entonces esa infección por vía ascendente llega a la glándula prostática y en la próstata nos causa una prostatitis aguda que Dios nos acuda. ¿Por qué? Porque toda infección que compromete a un órgano macizo, macizo quiere decir la próstata, macizo es el testículo, macizo es el riñón. Cuando ocurre una infección en estos órganos, da una infección aparatosa por la cual es necesario generalmente una internación del paciente. Me dejo entender, ¿no es cierto? Si afecta al riñón va a ser una pielonefritis, hay que internar al paciente. Si afecta al testículo, una epididimitis con dolor, un cuadro aparatoso, una fiebre importante que al paciente hay que internarle, tratamiento endovenoso, suspensorio total, hielo local, en fin. Vamos a hablar dentro de poco de todo eso, pero me refiero a que la sintomatología es rica, es aparatosa, que nos obliga a internar. Más aún, la prostatitis. La prostatitis, jóvenes, si se me ocurre tocar la próstata, ese paciente salta al pecho de dolor, porque eso duele. Todo este sector quema, duele, el paciente no puede sentarse, arde, fiebre. Al ir a orinar prácticamente es como si tuviese uretritis gonocócica, pero no la tiene, sino que es tan aparatoso, es tanto el dolor y la molestia, el compromiso general del paciente, que hay que internarlo y hacerle un tratamiento por vía endovenoso con antibióticos de amplio espectro. ¿Ya? Entonces, la vía posible de diseminación prostática es, me sacan una botella. Puede ascender por la uretra, puede haber un reflujo de orina infectada y puede haber una extensión directa, o sea, que las bacterias por vía ascendente pueden comprometer directamente a la glándula prostática y una diseminación hematógena. Estas son las 4 vías de compromiso de la glándula prostática. La causa, fíjense, es causada por una infección. ¿Cuáles son los gérmenes? Enterococo, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y Staphylococcus aureus. La prostatitis por Escherichia cólica puede presentarse espontáneamente después de una epididimitis, después de una uretritis o después de infecciones urinarias. Entonces son infecciones por vía ascendente, ¿no? Algunas enfermedades de transmisión sexual pueden causar prostatitis aguda, especialmente en hombres menores de 35 años. ¿Cuáles son? La clamidia y la gonorrea. Los factores de riesgo, fíjense, parejas sexuales múltiples, relaciones sexuales anales, especialmente sin el uso de condón. Los hombres de 50 años o más que tengan hiperplasia prostática benigna son los más susceptibles a contraer esta patología, que tienen relaciones sexuales anales, ¿no? Los síntomas, fíjense, rica en sintomatología: fiebre, calofrío, dolor muscular, mialgia, artralgia, molestia, malestar general. La próstata al tacto rectal duele, está tumefacta, no aguanta que a uno le toque el dedo. La orina suele ser turbia y maloliente. Diagnóstico. Esto, adótense, una prostatitis, mis queridos jóvenes, no me van a decir la prostatitis, ¿cómo diagnostico? Por un hemograma, por un
examen de cultivo. No, pues, la prostatitis, ¿qué produce la próstata? El líquido prostático, ¿no es cierto? Que se mezcla el líquido prostático con los espermatozoides y se llama líquido espermático. Entonces, para saber qué tipo de prostatitis, qué tipo de germen, entonces yo tengo que hacer cultivo y antibiograma de líquido prostático o esperma. Entonces le digo al hombre, vaya a masturbarse ahorita mismo en un frasco, y eso se hace cultivo y antibiograma de líquido espermático. En el cultivo prácticamente me va a indicar el tipo de bacteria que está comprometiendo la glándula prostática y me va a mostrar el desarrollo de las colonias por las cuales está siendo atacada la glándula prostática. Las complicaciones, puede haber una bacteria y un choque séptico, por supuesto que sí. Yo he visto morir a un paciente en la caja petrolera, murió porque le hicieron una biopsia de próstata y no estaba muy bien preparada. Entonces, ¿qué pasó? Le funcionaron la glándula prostática, salió materia fecal. La materia fecal para la glándula prostática ocasionó una bacteriemia, viejito, diabético. Ya murió, así como lo dije, ¿no? Diagnóstico, entonces hay que hacer un espermocultivo. Siempre, nunca olviden, diagnóstico de prostatitis crónica o prostatitis aguda, espermocultivo. Aparte, lógicamente, que es un examen de sangre, hay que pedir el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico en una prostatitis va a venir aumentando en su valor normal, por supuesto que sí. ¿Por qué? Que viene de la glándula prostática. Entonces, espermocultivo, PSA y un hemograma, suficiente para el diagnóstico de prostatitis. Tratamiento. Aquí viene la fluoroquinolona, infección de ceftriaxona, hay que hospitalizar y utilizar una antibiótico terapia por vía intravenosa. Debido a que es posible que la infección se vuelva a presentar, algunos médicos recomiendan ciclos de medicación aún prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el tratamiento por una prostatitis debe durar de 6 a 8 semanas. Estamos hablando de 2 meses de tratamiento. ¿Y por qué razón? ¿Por qué dura un tratamiento tan largo para prostatitis? Porque la próstata es una glándula, imagínense una guayaba, todo el mundo conoce la guayaba, que tiene harta semillita, ¿no es cierto? Lo mismo que la glándula prostática tiene las células prostáticas que se van comprometiendo, infectando una por una y va creciendo la infección. Entonces, para que el antibiótico comprometa mayor glándula prostática, yo les digo a los pacientes, ¿tenés mujer? Ten relación sexual. Cuando vos eyacules, no le va a comprometer, no le va a hacer nada a tu mujer. Vos estás con antibiótico. Lo que yo necesito es que en el momento de que vos eyaculas, la glándula prostática hace esto, se exprime, se achica. Y al achicarse la glándula prostática hace que mayor cantidad de antibiótico abrace, comprometa a la glándula, siendo un buen tratamiento. ¿Entienden? No hay ningún compromiso, ningún problema en que tenga infección prostática que está con antibióticos y no va a pasar nada con el líquido seminal en la mujer. Y no le voy a contaminar a mi mujer para nada. Hay unos jóvenes que tienen prostatitis, entonces le digo, si no tienes mujer, masturbate. Es bueno que te masturbes. Entonces se te orienta, ¿por qué? Porque yo quiero que la glándula se achique para que un buen antibiótico me comprometa mayor cantidad de acinis glandulares, de glándulas prostáticas. Ya vamos a ver cómo es la glándula prostática en su efecto, ¿listo? Hay otra cosa. La cirugía cuando hay prostatitis, nunca se debe resolver quirúrgicamente, nunca, jamás. Es un crimen. Y aquí hay un urólogo, un paciente con una prostatitis crónica de tanta molestia, me dijo, opéreme. Lo operó.
peor la cosa, pues jóvenes, peor. ¿Por qué? Porque en la cápsula, cuando es cirugía endoscópica, quedan pegadas las células prostéticas infectadas y la sintomatología no desaparece nunca. Si creen que operando van a desaparecer, mentira. Es algo que nunca se debe hacer. Operar una prostatitis. Ni prostatitis aguda, ni prostatitis crónica. No operar nunca. Eso no se resuelve con cirugía. La prostatitis crónica. Crónica quiere decir que se cronificó la prostatitis. Quiere decir que cuando, por ejemplo, mi amigo, y tiene mucho que ver la profesión en la prostatitis crónica. Generalmente es muy frecuente en los choferes, en esos que manejan camiones, manejan grandes distancias. Entonces, el estar todo el tiempo sentado puede desarrollar esta patología, por supuesto que sí. Entonces, la prostatitis crónica significa que está en una meseta con poca sintomatología. De pronto se reagudiza con fiebre, dolor o malestar general. Se vuelve otra prostatitis aguda. Toda la sintomatología igual a una prostatitis aguda. Ustedes hacen el tratamiento antibiótico terápico como una prostatitis aguda, detienen la sintomatología, pero queda con esa molestia, queda constante la infección en la glándula prostática. En otras palabras, amaina un poquito el temporal, disminuye las molestias. Entonces, a ver, mucho se habló de esto, ya les voy a hablar un poquito de la especialidad. Lo que les doy a ustedes son cosas generales, porque eso deben saber, cosas generales. Pero para que conozcan un poquito, cuando yo estaba más joven había mucha teoría, se hablaba mucho de esta patología. Y a mí me llegaban, yo estaba suscrito a artículos de urología de América del Norte, de Estados Unidos, que me venían unos libros. En ese tiempo, los americanos, los gringos, prácticamente hacían la prueba de los 3 vasos. ¿Qué era la prueba de los 3 vasos? Orinaba, cultivo. Una relación sexual, cultivo. Después de la relación sexual, orinaba, cultivo. Para ver qué era lo que pasaba con la próstata. Hacíamos tratamiento. Luego, otra vez, cultivo antes del primer eyacular. Cultivo durante la eyaculación del líquido prostático. Otro. O sea, era todo un revolteo. No había entendimiento, no había alguien que nos diga, este camino tienen que seguir. Entonces se volvió a lo que hace muchísimos años se hacía antes. Masaje prostático. Es lo único que mejora al paciente con una prostatitis crónica. Entonces, yo tengo pacientes que semanalmente van, yo les introduzco el dedo y les exprimo prácticamente, les aprieto la próstata y saco todo su contenido. Eso les sirve de alivio. Eso es lo que se conseguiría mediante una relación sexual. Pero algunos no tienen mujer o dicen, no, yo no quiero tener, pero no quiero masturbar, yo quiero que me haga un masaje prostático. Bueno, paga su consulta y yo ya sé que con eso salían por lo menos unas 3 semanas hasta un mes con un tratamiento constante, por supuesto. Por eso es que como la próstata es una glándula, ese es el motivo, porque los tratamientos duran bastante tiempo. ¿De acuerdo? Ya, digamos. O sea, toda esta sintomatología en la prostatitis crónica se reagudiza, es igual que una prostatitis aguda, ¿cierto? Ya. Las causas de la prostatitis es causada generalmente por una infección bacteriana y puede estar asociada a seguir a una infección urinaria, uretritis, epididimitis o prostatitis aguda. Entonces, secundaria, otra vez a una prostatitis aguda. O sea, se va reagudizando, es un círculo que nunca para. Las causas más comunes son las bacterias Escherichia coli, Proteus, Enterobacter,
y creciendo. Otra vez el entero basta. ¿Por qué? Porque no digo todo, como si tiene algún familiar que maneja camión, lo que sea, son pues picaflores los choferes, donde viajan, van, paran, estarán cansados, van, conocen ahí, cenan, y miran bonito, y bueno, pues el hombre es hombre, y conoció por allá, y va. Entonces, y generalmente estos señores nunca van a buscar una mujer de su edad, siempre buscan mujeres jovencitas. La mujer joven les pide plata y los viejos les dan. Y bueno, y otra vez el entero baja. Tanto que uno le dice, protéjase, no señor. Otra vez, y vienen con esa sintomatología, y ellos saben, se hacen unos redonditos como una goma, se fabrican, y ellos manejan, se ponen en su asiento. ¿Para qué? Para que se sienten en ese redondo y ese hueco que queda libre esté justo aquí en el perímetro donde están hablando la prostática para evitar todas estas molestias. ¿Por qué? Porque ellos no pueden dejar de trabajar. Algo tienen que hacer. ¿Cierto? Ya. Aquí ¿qué reagudiza una prostatitis? El alcohol. Trago que toman, trago que reagudiza una prostatitis. Ciertas prácticas sexuales, principalmente por el sexo. Otra vez, se ha planteado que estos factores pueden causar congestión de la glándula prostática, que es un excelente terreno para las diversas bacterias. Entonces, por ahí otra vez, ¿no es cierto? Diagnóstico, examen general de orina, cultivo de secreción prostática, ya sea o no. Puede haber ganglios linfáticos inguinales agrandados o sensibles o una sensibilidad escrotal y secreción uretral. El tratamiento, ya les dije que no les voy a preguntar todas estas cosas. El tratamiento quirúrgico, resección transuretral de la próstata, el tratamiento con antibióticos no es efectivo o se presenta recurrencia frecuente. No se realiza por lo general en hombres jóvenes, ya que trae consigo riesgos potenciales de esterilidad, impotencia e incontinencia. No realizar tratamiento quirúrgico nunca, joven, nunca es una prostatitis. Ahora vamos a hablar de prostatitis aguda bacteriana. Presenta fiebre elevada, escalofríos y afectación del estado general, síndrome emocional y dolor con molestias en la región perineal. La prostatitis crónica bacteriana presenta molestias en la pelvis, órganos perineal, disuria o anterior asintomático. Pero hay la prostatitis crónica no bacteriana, que parece bacteriana, como la bacteriana, pero cultivos prostáticos y orina negativa, ¿cierto? Entonces, en esta prostatitis bacteriana o no bacteriana, el masaje prostático, y nosotros aquí tenemos la prostatodinia. La prostatodinia es un dolor pélvico de más o menos 3 meses de evolución, donde no hay piuria y de etiología desconocida. ¿Qué quiere decir la prostatodinia? Entonces, nosotros se ha demostrado que normalmente, no es verdad que en la micción nosotros vamos a orinar y se contrae la vejiga, el esfínter se tiene que abrir y para que la uretra prostática se abra y orinemos, ¿cierto? Cuando hay prostatodina hay una disinergia entre la contracción vesical y la relajación de la cápsula prostática. No sé si me dejan entender. No es una patología propia de la glándula prostática, sino de la cápsula prostática, la que lo rodea. Entonces, nosotros hacemos algún tratamiento con, ¿cómo se llama? Con el flavoxato o Bladurin. Nosotros damos flavoxato, ¿para qué? Para cohibir, es como un antiespasmódico, pero no es un antiespasmódico, es parecido, que hace que relaje la cápsula prostática y la relaje a la vejiga. Entonces, eso me facilita a mí el tratamiento y desaparecen las molestias. Solamente con ese medicamento se ha demostrado, no es aparentemente sería una prostatitis. Lo primero que yo hago es el extremo multiple. Lo primerito. No hay nada. Entonces,
Si no hay nada en el esperma cultivo, yo ya pienso que hago ese tratamiento ya de viejo, uno ya prácticamente va conociendo más los enfermos, ¿cierto? Y de esa manera hacemos el tratamiento con resultados positivos, pero siempre pidiendo cultivos prostáticos, cultivos de líquido prostático, o sea, masturbante, y lo primero que hay que analizar, porque tengo que ver qué camino voy a tomar, y la única manera de saber es con el cultivo de líquido prostático. Ya, hablamos ahora de pielonefritis aguda. Estamos hablando de infecciones del riñón. Pielonefritis, una infección de la pelvis renal y de la nefrona, del parénquima renal. Se define como el proceso infeccioso que afecta a la pelvis y el parénquima renal, que se refleja en un cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y bacteriuria. O sea, son síntomas muy aparatosos. El paciente prácticamente no puede caminar, el dolor es importante, Giordano positivo, puede presentar náuseas, entonces al paciente hay que internar, hay que hacer un cultivo y antibiograma, y de acuerdo al cultivo y antibiograma hacer un buen tratamiento. Entonces la pielonefritis tiene un cuadro agudo. Mientras dura la etapa aguda, hacemos el tratamiento intrahospitalario. Paró la fiebre, el paciente está comiendo en mejores condiciones, no es que termine el tratamiento, el le puede dar de alta ya con tratamiento por día oral para que continúe en el domicilio. Pero la pielonefritis aguda es un tratamiento intrahospitalario. Alguna vez, dependiendo del lugar donde me encontraba, me he animado a hacer tratamiento en la casa, porque no había hospitales, alguna enfermera. Y bueno, a Dios gracias, la chuntamos, pero eso no está bien. Pero nefritis es un tratamiento en un hospital. Los factores de riesgo asociados con pielonefritis más relevantes son la coexistencia de patología urológica. Fíjense, litiasis, reflujo vesiculolateral, alteraciones neurológicas como vejiga neurogénica, diabetes, la presencia de un cuerpo extraño o catéter ureteral. Entonces, la pielonefritis aguda no aparece así porque así. Tiene que tener algún problema en la vía urinaria, como estas patologías. Litiasis, vejiga neurogénica, reflujo, entonces que pueden infectarme la vía urinaria superior. Es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en los servicios de urgencia. Las causas, Escherichia coli y principalmente la Klebsiella. Fíjense, el riñón se ve con bastante infección, con presencia de bacterias. Fíjense, la fisiopatología presenta una infección aguda, inflamación supurativa local. Fíjense, estos son puntos donde existe material purulento. Aquí es purulento, aquí es purulento. Esto es pus. Entonces, existe una necrosis tubular. Macroscópicamente, el riñón suele crecer por el edema inflamatorio y en la superficie subcapsular se observan pequeños abscesos amarillentos, rodeados por un anillo hemorrágico. Entonces, si es material purulento, son pequeños abscesos que prácticamente están comprometiendo el parénquima, y estos son los causantes de esa sintomatología tan aparatosa y ese cuadro térmico prácticamente que se presenta en aguda, ¿cierto? Y además por esto es que se debe el paciente internar y hacer un buen tratamiento antibioterápico por vía endovenosa hasta que pase el cuadro agudo. Cuadro clínico, hierro. Puede presentar cistitis, disuria, polatiuria, lituria, bacteriuria, piuria con cilindros de pus en orina, dolor constante en el flanco, en la fosa renal, o sea, el Giordano positivo, malestar general, postración, náuseas, vómitos, diarrea, lo que les dije, ¿no es cierto? Fíjense las características del dolor. El dolor puede ser en cinturón o el dolor puede ir hacia abajo. En el anciano puede cursar con síndrome confusional, malestar general y dolor abdominal. Diagnósticos. Hay que hacer una ecografía, una orotomografía, un examen de orina, prueba de función renal, urea y creatinina, cultivo. Si el cultivo me da positivo,
hago tratamientos. El hemocultivo, yo pediré hemocultivo en caso de que no tenga respuesta a un tratamiento de un urocultivo. Quiere decir que con el tratamiento que yo inicié tirando el urocultivo, no mejora el paciente, me voy a un hemocultivo. ¿Ya? Entonces, se puede pedir una gamografía renal. La gamografía renal hemos dicho que es un estudio que mide la función renal por separado, ¿cierto? Pero yo no lo pido, ¿por qué? Porque generalmente los valores de la creatinina están normales. La tomografía de abdomen puede mostrar riñones inflamados, la tomografía. El tratamiento, manejo intrahospitalario por vía intravenosa, ceftriaxona, aquí están todos los antibióticos que se utilizan. Ya al hablar de imipenem, ya estamos de antibióticos mucho más de amplio espectro, mucho más caros, y después del imipenem viene el meropenem. Este tratamiento sí o sí tiene que ser de uso intrahospitalario, son 500 miligramos cada 6 horas que se pone y tiene que completar los 10 días de tratamiento. Estamos hablando de otras infecciones muy severas, ¿cierto? Después del tratamiento de la vía oral, se puede, ya cuando pasa el cuadro agudo, se puede utilizar, aquí está la cefixima, 400 miligramos una vez por día. También se puede utilizar la ceftriaxona, pero bueno, la cefixima es la mejor. La pielonefritis crónica. Esta pielonefritis crónica ya es un cuadro mucho más grave. Quiere decir que la pielonefritis aguda se repite una y otra vez, pero ya en la pielonefritis crónica quedan secuelas. Fíjense, este es un riñón normal y este es un riñón con pielonefritis crónica, mucho más chico, es deforme, presenta prácticamente el parénquima, es un aspecto totalmente diferente a un riñón normal. La pielonefritis crónica, si es en niños, es grave. ¿Por qué? Porque a medida que esa criatura vaya creciendo, los riñones cicatrizan, se vuelven más pequeños, la cápsula se fibrosa, tampoco no se vuelve tan dura, sino que es una cápsula que se adecua a la alteración propia del parénquima renal, que se altera su forma, ya van a desprender cicatrices, y al ser un riñón pequeño, la arteria renal también es pequeña, y siendo una arteria renal pequeña, ya saben ustedes la consecuencia. ¿Qué pasa cuando hay una arteria renal pequeña? En la luz de la hipertensión arterial. Y esa hipertensión, ¿con qué se complica? Con insuficiencia renal. Y si son niños, prácticamente me va a llevar a una insuficiencia renal crónica, después necesitan diálisis, en fin, una serie de situaciones complejas para el paciente, ¿no? La infección se da por diferentes vías. La hematógena, donde los agentes más frecuentes son el estafilococo, la pseudomonas y la salmonella. La vía ascendente, cuando la infección se presenta en el tracto intestinal, contamina las zonas perianal, perinal y genital, y miran a la uretra y llegan a la vejiga. Y la vía linfática. Estas son las vías por las cuales se puede contaminar nuestro riñón. Hemática, linfática, por hacer coro. Vía ascendente y por vía linfática, ¿no? Una vez alcanzado el riñón, los microorganismos producen infección de la médula y las papilas renales. Aquí ustedes comienzan a ver una destrucción, una proliferación de bacterias y se forman microabscesos. Ocurre de forma mucho más frecuente cuando existe el llamado reflujo vesicoureteral. Cuando hay reflujo, entonces esta pielonefritis crónica se hace mucho más frecuente, ¿ya? Cuadro clínico, hay malestar general, inapetencia, fiebre, disuria, dolor al costado, o sea, el Jordan no es positivo, colaquiuria, náuseas, vómitos y la hematuria es frecuente. Diagnóstico laboratorial, el hemograma puede ser normal, pero el examen de orina suele variar según la gravedad del deterioro renal. La radiografía simple puede mostrar que uno o ambos riñones son pequeños e irregulares. Fíjense, este es el riñón normal y este es un riñón con una pielonefritis crónica. Aquí hay un proceso cicatrizal de un cuadro anterior y fíjense
se torna más pequeño, se adelgaza y se comienza a fibrosar. En el urograma vamos a ver cicatrización y atrofia del parénquima que recubre los cálices dilatados. Todo esto el parénquima se va atrofiando, va disminuyendo en su función, llevándome a una insuficiencia renal. La ecografía muestra la simetría y las irregularidades, principalmente en los bordes del riñón. La pielonefritis enfisematosa. Ya, esta patología es más frecuente en los pacientes diabéticos. Es una infección aguda grave necrotizante del parénquima renal. ¿Qué ocurre? Se caracteriza por una acumulación de gas. Al hablar de enfisema, entonces mucho tiene que ver con las bacterias gram negativas, que en determinadas situaciones de baja concentración de oxígeno se comportan como anaerobios facultativos por mecanismo aún no del todo esclarecido. Por lo general es grave con una mortalidad del 50-90%, o sea que esto es grave. Y como es frecuente en los pacientes diabéticos, el paciente diabético tiene su sistema inmunológico comprometido. Por eso es que habla de una mortalidad elevada. Es más frecuente aquí en diabéticos mal controlados con pielonefritis crónica o litiasis renal que produce uropatía obstructiva. Lo común es que la infección sea unilateral con predominio del riñón izquierdo y solo un 5% es bilateral. Los patógenos anaerobios facultativos más frecuentes capaces de fermentar la glucosa a lactato y dióxido de carbono son Escherichia coli, Klebsiella y Protozoaria. Son patógenos fermentadores de glucosa, alta concentración de glucosa en los tejidos, disminución de la suplencia vascular con descenso de la perfusión tisular, o sea, produce gas, ¿cierto? En resumen. En la médula renal, las áreas de microinfarto con baja tensión de oxígeno tisular asociada con alta concentración de glucosa en sangre, porque ocurre una descompensación diabética. Prácticamente la diabetes hace que, o sea, el sistema inmunológico del diabético hace que haya proliferación de estas bacterias. Y una infección a ese nivel prácticamente es grave que puede llevar a muerte. Los síntomas, si es la sintomatología aparatosa que los puede matar, fiebre, vómito, dolor en blanco, a veces asociado con una masa en blanco, son algunas ocasiones, hay neumaturia que solo se observa si se afecta el sistema colector. ¿Qué es la neumaturia? Aire en la orina, ¿no es cierto? Hemos dicho que eso es frecuente con la fístula enterovesical. Criterios para esta enfermedad son síntomas y signos de infección en la vía urinaria alta con urocultivo positivo y sin otro foco de infección. Prueba de gas de las vías urinarias detectada por una tomografía y ausencia de fístula entre el aparato urinario y el intestino. O sea, habíamos dicho que la neumaturia es propia de una fístula enterovesical, pero aquí no. Existe la presencia de gas, puede haber neumaturia, pero porque estos anaerobios producen presencia de gas que al eliminar la orina semejan, no es que semejan, presentan neumaturia, pero no existe una fístula enterovesical. Diagnóstico. Lo importante, el paciente tiene que ser paciente diabético con fiebre, dolor abdominal, con falta de respuesta a los antibióticos, la toma de una radiografía simple de abdomen para valorar la existencia de gas. O sea, en la placa simple de abdomen ya se ve la presencia de gas en el riñón. Ya nosotros sabemos, ya en San Juan de Dios vimos tanto esta patología que se ven los grupos de aire sobre el parénquima renal. Es una pielonefritis enfisematosa. Internación, tratamiento antibiótico de amplio espectro, reposo, control de la fiebre, una buena hidratación, control de la glicemia, hay que llamar al endocrinólogo para que controle bien esa diabetes hasta que se supere el cuadro. Tratamiento farmacológico debe iniciarse con un estricto control del metabólico, pauta antibiótico, en fin. Y el tratamiento quirúrgico
hay colocación de una nefrostomía percutánea para derivar el pus y tratar y preservar el riñón. ¿Qué quiere decir? Cuando se forman abscesos grandes, ya, de enfisema, una pielonefritis enfisемatoso, se convierte en una pielonefritis abscedada, un absceso renal. Entonces, al hablar de un absceso, ya estamos hablando, entre comillas, de un puchichi. Y lógicamente ya es una cápsula con material purulento, abundante, que cualquier antibiótico no lo va a dominar, no lo va a destruir. Sí o sí, necesariamente, yo debo hacer una punción y llegar a ese absceso para abrir, porque yo sé que absceso drenado, absceso curado. Entonces, dejo un drenaje, rompo ese absceso, dreno y recién va a haber una mejoría clínica del paciente. Mientras no ocurre eso, no. Ahora, ¿que puede llegar a la nefrectomía? Sí, cuando los abscesos son tan grandes y crecen tan rápidamente, estamos hablando de un paciente diabético. Entonces, cuando entre en peligro la vida del paciente por un absceso, yo me voy directamente a drenar el absceso. Si no mejora y hay múltiples abscesos del riñón, fuera el riñón. Ven, se acabó el chiverito. ¿Qué es la pielonefritis santo-granulomatosa? Es otro cuadro que es muy frecuente en pacientes diabéticos, que sí o sí es secundaria a un cuadro obstructivo, a una litiasis, donde en la pielonefritis santo-granulomatosa el único tratamiento, mis queridos jóvenes, es la nefrectomía. Yo 2 casos tuve en mi vida, solo 2 en toda mi vida, una de Montero y la otra de aquí de Santa Cruz, que yo veía que mi paciente, las 2 mujeres, las 2 diabéticas, iban para atrás y se iban agravando. Yo dudaba, ¿será una pielonefritis santo-granulomatosa? Y al ver agravarse, yo veía que mi paciente se estaba deteriorando. Es adentro, al quirófano, afuera el riñón. Hablé con la familia, es la única manera. Si ustedes quieren, llamen a un urologo, pregunten, yo levanto las manos, pero este tratamiento netamente clínico, tengo que traer y sacar el riñón. Me autorizaron, saqué el riñón. Al día siguiente, la cara era como la de esta señorita, tranquila. Pasó el cuadro agudo, la mujer pidió que comer, enfermo que come, enfermo que no muere. Entonces pidió que comer, tomó desayuno, almorzó y bueno, comenzó a mejorar el cuadro clínico. Después que yo veía que iba para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Entonces, así funciona, así trabaja, así se manifiesta la pielonefritis santo-granulomatosa. Se describen 2 tipos de pielonefritis santo-granulomatosa. La forma difusa y la forma localizada. La difusa normalmente está asociada a una obstrucción pieloureteral de origen congénito o secundaria cálculo, siempre un cuadro obstructivo. Y la localizada es más frecuente en niños, que afecta una parte del riñón o bien un polo renal. En ambas puede existir afectación del espacio perineal y de estructuras adyacentes. Sus manifestaciones clínicas son fiebre, dolor en los flancos perilateral, anemia, leucocitosis, aumento de la velocidad y alteración del sedimento urinario. La enfermedad es normalmente unilateral. A Dios gracias, siempre afecta a un solo riñón. No es bilateral. Imagínense que sea bilateral, hasta ahí no van llegando, ¿cierto? Diagnóstico. Se puede pedir una placa simple, pero nosotros ya no nos andamos por vuelta. Pedimos una urotomografía y la urotomografía nos va a mostrar el compromiso general del paciente más el hemograma. Ustedes van a ver ese hemograma, 22.000, 25.000 leucocitos, joven. Y ustedes están dando antibióticos y la mujer no mejora. Cambian de antibiótico igualito. Tiene que ser el cuadro. Entonces, ya, porque cuesta decidir, imagínense, cuesta decidir sacar un riñón. Y la familia convence a ustedes que solo sacando el riñón va a mejorar el cuadro. No, ¿cómo va a sacar con su riñón? ¿Será que no está utilizando buenos antibióticos? Por eso uno agarra y le dice, señora,
es lo único que va a salvar esa riñón. Tienen toda la libertad ustedes de llamar a tu urólogo, ustedes quieran, pero mi diagnóstico yo saco. Si ustedes no quieren, me firman esto y la responsabilidad es de ustedes. Entonces me hicieron caso, afuera del riñón, como les digo, la mejoría al día siguiente es como el día y la noche, como la tormenta y cuando sale el sol, siempre así. La mujer mejoró, porque las 2 veces eran mujeres, mejoraron notablemente al día siguiente. Al día siguiente se notó la mejoría. Entonces, el empleo de antibióticos suele resolver el problema. La nefrectomía, ya sea parcial o total, es la resolución definitiva. Aquí está lo que les digo. Solamente la nefrectomía, el cuadro clínico, lleva a la resolución de esta patología. Solo en esta patología. ¿Ya? La tomografía es actualmente la modalidad más exacta para la detección y control del absceso. Estamos hablando de absceso renal y perirenal. Un absceso se ve usualmente como una formación bien definida y podensa con una pared o pseudocápsula irregular y gruesa que es mejor vista en realce ante la administración de constante. Vean, aquí tenemos un absceso, aquí tenemos otro absceso, fíjense, este es parénquima renal normal, este es un parénquima renal, este es un absceso renal. Vean acá, este es un absceso renal, este es un riñón normal. Fíjense acá, esto es mucha cosa, pero es un absceso, ¿cierto? Aquí tenemos microabscesos renales, se detectan claramente, se ve claramente, ¿ya? Aquí tenemos un absceso ya que está remitiendo, ya luego del tratamiento, este paciente ya está mejorando clínicamente. Aquí vemos abscesos de parénquima renal y miren esto. Por ejemplo, ¿ustedes creen que este absceso va a ceder con antibiótico? Nunca. Esto lo que hay que hacer es funcionar el riñón. Se funciona el riñón con una agujita y se amplía la función, se deja un drenaje dentro del parénquima renal, sale el material purulento para afuera y adiós jabón, se soluciona el problema. Pero absceso hay que drenar. Esto sí hay que drenar. Si yo quiero dominar con antibiótico, nunca lo voy a hacer. Nunca voy a poder dominar. ¿Qué es la epididimitis aguda? Es la inflamación del epidídimo, aparición súbita del dolor y tumefacción. El testículo se presenta así, joven, dolorido. El paciente no puede caminar de dolor, fiebre, náusea, ganas de vomitar y el paciente prácticamente, doctor, quiero que me interne, está la lengua saturrada, deshidratado. Ustedes le internan al paciente, lo hidratan bien, hacen un buen tratamiento antibiótico terápico y ese paciente va a mejorar. Entonces, este es el testículo, aquí está el epidídimo. Esto se inflama y produce una lesión testículo grave. Entonces, se hace un suspensorio escrotal, hielo local permanente, sacamos hielo, ponemos una cubeta en 2 bolsitas de nylon, una colerita vieja y hielo al testículo y con un suspensorio escrotal. Y meta antibióticos con antiinflamatorios, antipiréticos. Al tercer día, y ese paciente está sin pierna. Pero con un buen tratamiento antibiótico terapia, tienen por vía endovenosa. No pretendan ustedes ese tratamiento por vía oral. La etiología, en lactantes y niños menores pueden haber efectos congénitos y en pacientes jóvenes y sexualmente activos cuadros secundarios a un patógeno transmitido sexualmente. La Neisseria y la clamidia son los bichitos que más problemas ocasionan a nivel del epidídimo en el sexo masculino. En los pacientes de edad avanzada predominan los patógenos urinarios como sed, coli y pseudomonas. ¿Cuáles son los signos? El escroto está doloroso, eritematoso, unilateral, fiebre, aparición del cuadro puede ser gradual o súbita, procesos transmitidos sexualmente, existe a menudo disuria, patógenos no venéreos, síntomas de infección del aparato urinario y prostatitis. Hay dolor a la palpación del epidídimo, cordón espermático doloroso y tumefacto.
La etiología no venérea se solicita para la detección de piuria y bacteriuria, cultivo de orina para confirmar la existencia de un patógeno. La tinción de gram del exudado uretral para la detección de uretritis, o sea, cuando nosotros presentamos o vemos que hay una secreción uretral, sospechamos de una gonorrea, vamos a pedir examen de orina. Se pide un bacterioscópico de secreción uretral, ¿no es cierto? Una prueba muy grave. Entonces, sacan el exudado, mira y nos muestra gonococo, o sea, presencia de gonococo en la muestra de la secreción uretral. Confirman la presencia de la gonorrea. Se solicita dobles para descartar una torsión, o sea, aparentemente como el dolor es tan aparatoso, pero también se presenta así el dolor en la torsión testicular, con la diferencia de que para que haya una torsión testicular, el paciente, este joven, le dice a su papá: ayúdame, hijo, a llevar esta arena en carretilla hasta allá. Y el joven levanta la carretilla y lleva unas 10 carretillas de haber hecho un esfuerzo físico. Entonces, después del esfuerzo físico que hizo, despierta. Generalmente el paciente está durmiendo, despierta con un dolor intenso en el testículo y esa es una torsión luego de un esfuerzo físico. Entonces, el testículo se presenta un poco más arriba que el lado contralateral. Y es de presentación súbita. Ustedes dicen: ¿estabas durmiendo? Sí. ¿Hiciste esfuerzo físico? Sí. Entonces, por ahí uno se orienta más al diagnóstico. Y ustedes saben que cuando hay torsión testicular, yo solamente tengo 6 horas para resolver el problema. Dentro de las 6 horas yo tengo que operar y destorcer el testículo. 8 horas, afuera el testículo. No hay tutía, ese testículo ya no es viable. Tratamiento patógeno bacteriano: se utiliza una antibiótico terapia por 4 a 6 semanas de duración, agentes antiinflamatorios, analgésicos. Miren, todo esto está en un proceso inflamatorio. La epididimitis crónica quiere decir que el cuadro agudo se cronificó. La inflamación va y viene, pero nunca desaparece. Quiere decir, ¿por qué? Porque hubo un tratamiento inadecuado de la epididimitis aguda. Hay epididimitis recurrente, tratamiento con amiodarona y asociado a enfermedad de Becker. Entonces, hay una inflamación y dolor del epidídimo que dura más o menos durante 3 meses, quiere decir que se cronifica. Entonces, existen epididimitis inflamatoria crónica, son síntomas asociados con inflamación, con infeccioso inducido por fármaco. Epididimitis obstructiva crónica, cuando hay vasectomía, cuando se realiza la vasectomía, es muy frecuente esta epididimitis post-obstrucción. Y la epididimalgia crónica es un epididimo normal y sensible a la aparición. Nadie quisiera esta patología. Jóvenes, yo tuve un paciente con epididimalgia crónica. El paciente dice: doctor, me duele mi intestino. El aire me falta nada. ¿Duele acá? No. ¿Duele acá, señor? No. ¿El epidídimo duele? No. ¿Lo seguimos al deferente? ¿Duele? No. No hay. No se falta dolor, pero a él le duele. Entonces uno piensa, tenemos un nervio, se llama el abdomino genital, que va bien debajito por la poneurosis. Yo agarro a veces, alguna vez hice eso, yo hago una inyección subcutánea debajo de la poneurosis de corticoide con silocaína. Y a veces digo, tal vez con esta psicoterapia y tal vez le mejore a este individuo. Le hice. ¿Mejoró? No. Mire, señor, yo ya no sé qué darle. La ecografía, normal. Orina, normal. Cultivo, normal. Todo normal. El duelo. Si le sigue doliendo, yo le voy a sacar su testigo. Sáquenlo, doctor, porque ya no aguanto del problema. En la literatura está escrito que uno puede hacer por histerectomía, sacar el testículo y que el paciente persista el dolor.
Yo lo leí y le dije, escúcheme, el hombre aceptó. Yo le lancé para asustarlo. Y me dijo, sáquemelo. Usted sabe que hay esta posibilidad, le dije, de que a usted le siga doliendo después de la orquistomía. Puede ser, pero ya no aguanto. Sáquemelo. No les miento, ya los urólogos de San Juan de Dios, puro viejo. Pues, han visto ustedes, usted le quiere decir, he sacado el problema a mí. A veces usted se resuelva, sáqueselo. Fuera el testículo. Y le siguió doliendo. Ahí está. Esto, yo no quisiera para nadie, para ninguno. ¿Qué cosa más fea? Tú vas. Le saqué el testículo y no mejoró. ¿Qué hacer? No. Yo le dije, y todavía me acuerdo que yo le llevé el libro, dice, porque en el Baúl, en la Biblia, de la urología de Campbell, habla de este dolor. Mire, está. El animal, sí, yo te lo saqué. Afuera. Tal vez si yo no lo hubiese hecho leer el libro, tal vez estaría ahorita preso, o no hubiese metido juicio, ¿no? Pero uno sabe de que esta patología es terrible porque no hay que darle al hombre. No hay, porque uno ensaya de todo y nada resuelve. Bueno. Presenta el examen físico una protuberancia sensible en el lado afectado, la piel está eritematosa y una descarga uretral, dependiendo del paciente que tiene una vida sexual activa. El signo de PREM es positivo. ¿Cuál es la maniobra de PREM? La maniobra de PREM consiste en suspender el testículo. Esta maniobra se utiliza muy frecuente cuando hay torsión testicular. Cuando hay torsión testicular, a ver, imaginen, se tuerce mi testículo derecho. Al torcerse el testículo, por supuesto que el testículo va a subir un poquito para arriba. Entonces, en la epididimitis, uno levanta en el testículo y alivia el dolor. En cambio, la maniobra de PREM, uno levanta el testículo y aumenta el dolor. Es propio de la torsión del testículo y de esta patología. Signo de PREM positivo. No alivia, o sea, aumenta el dolor. Entonces, reflejo que estaríamos presentes. Hay que pedir antecedentes del dolor localizado, examen de orina, cultivo, exudado. Todo esto se pide. A ver si encuentra alguna causa. Tratamiento, 4 a 6 semanas de antibioterapia, antiinflamatorios, analgésicos, soporte escrotal, quiere decir el suspensorio escrotal. Se puede hacer lo que le dije, el bloqueo nervioso para agarrar el abdomen abdominal. Y hielo local. Todo esto se hace en ese día. Bueno. Perdón, ratito, me está llamando del hospital. Hola. Sí. Las 20 bolsas tiene que comprar porque eso se va a utilizar para la endoscópica. Ahora, que compre con opción a devolver si es que sobra una bolsa. Pero yo no puedo decirle, bueno, no compre y si falta en el momento de la cirugía, ¿qué nos hacemos? ¿Cierto? Ya, dígale. De 2, sí, exactamente. Ya, listo, ya, está bueno. Epididimectomía, el 50% de posibilidades de continuar con. Aquí está, también. Puedo hacer la epididimectomía en un 50% de posibilidades de que continúe con el dolor. Orquitis aguda se caracteriza, al hablar de orquitis, estamos hablando del testículo, ya no del epididimo, por la aparición de súbita de dolor y con la infección asociada con inflamación aguda de los testículos.
Y tenemos orquitis aguda, bacteriana, orquitis infecciosa no bacteriana, orquitis no infecciosa y orquitis crónica. O sea, ¿ustedes se acuerdan de la orquitis urleana? La orquitis urleana es cuando uno se enferma de paperas, ¿no es cierto?, de parotiditis. Y la parotiditis, cuando en mi pueblo, cuando había un niño con parotiditis, mi madre me amarraba la pata de la mesa y no me dejaba salir por nada del mundo a la calle. Entonces las viejas eran así, amarraban para no salir. ¿Por qué? Por miedo a que la parotiditis puede bajar y comprometer un testículo, puede. Los dos testículos pueden. Entonces, cuando compromete los dos testículos, el paciente queda, como vulgarmente decimos, este es papayo macho. Quiere decir que puede tener relación sexual, pero estéril para toda la vida. Ese es el papayo macho. Entonces, ese es el peligro de la orquitis urleana. Por eso las mamás ahí en los pueblos eran sabias, no nos dejaban salir ni siquiera a la escuela y no. Pasaba por el periodo agudo, averiguaba la señora, no sabe si ya está curado ese niño, no sé si. Entonces la gente averiguaba y recién uno podía volver a la escuela por el miedo. ¿Pero por qué? Porque a ver, ni médico había en el pueblo, era grave la situación. Tratamiento: reposo en cama, sostén escrotal, hidratación, fármacos antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios. Bueno, entonces la orquitis se hace con un tratamiento. Sabemos que es viral, realmente es viral, por lo tanto los antibióticos no van en él, ¿no es cierto? Entonces los antiinflamatorios sí, y medios físicos principalmente para solucionar. La orquitis crónica consiste en dolor e inflamación testicular, por lo general sin tumefación que persiste por más de 6 semanas. La orquialgia se denomina el dolor prolongado en los testículos. La orquialgia puede ser causada por lesiones, una infección, cirugía, cáncer o torsión testicular, y es una de las posibles complicaciones luego de la vasectomía. Los signos: algunas veces el dolor es bilateral y otras veces se alterna de un lado al otro, es intermitente y comúnmente asociado con dolor de la espalda baja. Puede existir dolor en área inguinal, pero sin náuseas y otro tipo de síntomas. Cuando se trata de orquitis crónica, la orquialgia, puede haber antecedentes de episodios previos de dolor testicular. Resumen: afuera el testículo. O bien, cuando hay epididimitis crónica, afuera el epidídimo. Es la única forma de curar es sacando el epidídimo, no el testículo. Entonces, cuando yo veo que se va repitiendo 2, 3, escúcheme, no se va a curar. Mejor es saquemos el epidídimo y se va a acabar esa tomadera de antibióticos inflamatorios. Voy a respetar su testículo, pero no su epidídimo. Y tiene el otro epidídimo. Generalmente esto viene en pacientes mayores que hacen trabajo. Esos pacientes que trabajan en hojalatería, esos pacientes que son albañiles mayores, que hacen mucho peso, que son prostáticos, que tienen próstata, hay residuo postmiccional, tienen infecciones urinarias, presentan frecuentemente una epididimitis crónica. En ellos es difícil que cuadre, mejor afuera, saquémoslo, yo lo saco con anestesia local, afuera el epidídimo, una sutura de drenaje, se acabó el chiverío. ¿Para qué tanta vuelta? Aquí estamos hablando del varicocele. No se observa aspecto tóxico ni fiebre. El escroto no está eritematoso, el testículo algo indoloro y dolorosa, la palpación, descenso de la libido y la inflamación provoca una mala función testicular. El testículo deja de estar inflamado, se pega al escroto y se vuelve fibroso y endurece. Existe la dispareunia, direunia y sensación de pesadez aquí en el testículo. Me olvidé, jóvenes, porque no lo pillo, la imagen que quiero mandarle el varicocele del lado derecho, pero a ver, hoy día lo voy a buscar también. Diagnóstico: cuando hay dolor a la palpación, las pruebas de laboratorio utilizadas son análisis de orina, sedimento urinario, cultivo. Si la historia clínica en los laboratoriales no muestra datos, se llevará a cabo ecografía testicular para descartar neoplasia. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna prueba de laboratorio dentro de estos exámenes de orina, en fin, no hay nada, puede estar presente algún tumor. Sí, cabalmente, entre ellos el coriocarcinoma es como un arrocito, como un grano de arroz
que destapan el testículo y allá en el fondo se siente eso durito. Pero lo típico y lo característico que ustedes presentan al paciente, le dicen, doctor, no sé, parecería que está medio inflamado mi testículo y hay un hidrocele reaccional, un poquito de líquido. Esa es la sospecha de que hay algún cáncer de testículo, principalmente el coriocarcinoma. ¿Ya? Tratamiento: reposo en cama, sostén escrotal, analgésicos, antiinflamatorios, bloqueo de cordón espermático con analgésicos, dolor intenso y bloqueo nervioso, tratamiento de sostén, aplicación del calor o frío local y orquiectomía en pacientes refractarios. Entonces, generalmente cuando esto no resuelve, puede tener. Lógicamente, jamás yo sacaría un testículo a jóvenes como ustedes. Pero si el de acá ya tiene 4 años y tiene dolor y con un testículo va a seguir teniendo relación sexual, pero esto te está causando muchos problemas. ¿Lo sacamos? Lo sacamos. Bueno, con un testículo no, tiene una vida sexual normal, ¿no es cierto? Testículo de menor tamaño que el original, o sea, la atrofia, puede afectar la función testicular, principalmente el espermatogénico, ocasionando una esterilidad masculina, sobre todo en los casos donde afectan los 2 testículos. O sea, toda patología que compromete los 2 testículos ya no va a ser pues infertilidad, va a ser un cuadro de esterilidad. Hemos dicho que la infertilidad es un cuadro reversible, como el varicocele, por ejemplo. Y la esterilidad es un cuadro irreversible, como ser la orquitis urleana, que compromete los 2 parénquimas testiculares. Lo destruyen al parénquima, pero el factor hormonal sigue en función. Listo, jóvenes, colorín colorado, espérense un ratito, no se me Se va a lanzar una convocatoria para los alumnos de 4º y 5º año. Van a venir unos gringos, unos americanos a colocar marcapasos en las Américas. Esto, jóvenes, es muy importante para nosotros, para la